Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, parece que ya estamos transmitiendo en vivo aquí en otro Facebook Live. Parece que ya estamos conectados. Vamos a platicar un poquito acerca de la salud. Hoy tuve la oportunidad de realizar este Facebook Live y que ya tenía tiempo que quería realizarlo. Está fuera de lo que es el curso de milagros, está más enfocado a la cuestión de salud desde una visión de las bases de la biodescodificación, un poco de neurociencia, genética, epigenética, física cuántica, en fin, son varias cosas que convergen en la salud, que hoy en día se saben y bueno, por eso tengo la intención de hablar un poquito de esto. Este, yo no soy médico, no me dedico directamente a la salud, pero tiene un tiempo que he comenzado a leer mucha información en internet, a leer libros, a ver información en diferentes partes que me dicen bueno, que es importante a veces que nos actualicemos. Hay gente que a veces no está muy actualizada en ciertos temas y yo creo que es importante. Entonces vamos a hablar un poquito de algo que para mí es clave en la salud de todas las personas y eso es lo que quiero platicarles el día de hoy. Vamos a esperar, como siempre, un pequeño lapso de tiempo en lo que vemos si la conexión se mantiene estable y si alguien más se conecta por aquí el día de hoy para hablar de este tema de la salud. El día de ayer tuvimos un Facebook Live, el segundo acerca del curso de milagros, donde estuvimos hablando de un poquito de esto que el curso de milagros nos proporciona, que es un cambio de conceptos a palabras ya conocidas. Por ahí estuvimos hablando ayer un poquito de eso y vamos a hablar de algo diferente, ¿verdad? Un poco enfocado a la salud. Por ahí hay muchas personas que a veces en cuestión de salud están a veces pues un tanto desesperadas al no obtener resultados en sus tratamientos. Muchas veces enfocado solamente en un tratamiento tradicional, una medicina tradicional. Y bueno, yo creo que es importante que todas las personas vayan teniendo un cierto conocimiento, se vayan actualizando en mucha información que hay por ahí, precisamente para que la salud de cada uno se mejore en, en la medida de lo que es posible. Siempre el cuerpo tiene a veces ciertos puntos en que ya no se puede retornar, pero en realidad el cuerpo tiene una gran capacidad para sanar. Eso es muy importante. Bueno, yo creo que vamos a empezar con esta serie de videos. Van a ser, yo creo, varios videos. Es un tema, pues sí, a veces un poquito extenso, o por lo menos para mí no es tan fácil resumirlo, en hacerlo algo muy directo de explicar a veces. Son tantas cosas que a veces eh, uno cree por lo menos que la gente debe saber. Y yo creo que todo parte por lo menos en mi manera de ver las cosas, yo creo que una de las primeras cosas que me cuestioné cuando empecé a investigar, a ver cierta información en internet y en diferentes sitios, en diferentes partes, es que si vemos las cosas como una lucha de la humanidad contra la enfermedad, pues a veces da la impresión de que la enfermedad precisamente es la que va ganando. Este, ¿por qué digo esto? Bueno, porque la humanidad, la ciencia médica se ha pasado ya un buen tiempo de la humanidad luchando en contra de las enfermedades. Muchas enfermedades ya se han encontrado su cura, incluso casi se han extinguido algunos padecimientos, pero a veces pareciese que cuando se encuentra la cura para un padecimiento, pues surge uno nuevo, uno que es más fuerte, uno que es más mortal,
y uno que por principio resulta ser totalmente desconocido para la ciencia médica. Entonces pasa un tiempo en que la ciencia médica va a pasar un proceso de conocer la enfermedad, de tratar de entender a qué se debe y de poder encontrar una cura. Entonces, en ese sentido, a veces da la impresión de que precisamente entre una lucha, viéndolo de esa manera, una lucha de la humanidad contra la enfermedad, a veces pareciese que la enfermedad es la que va ganando. Algo que es importante para mí en cuestión de salud y que tengo entendido, como les comento, yo no me dedico a la salud, no soy médico, pero lo he escuchado ya incluso de varios médicos. En un video de estas pláticas TED que ahora hay mucho en internet, escuché a un médico decir que una de las primeras cosas que se le enseña a un médico es que el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Y parece ser que a veces es una de las primeras cosas que los médicos olvidan, que precisamente el cuerpo tiene esa capacidad de curarse a sí mismo. Entonces yo creo que es importante que todos estemos conscientes de esa parte. El cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. ¿Por qué no lo hace? Porque hoy en día pareciese que es tan complicado para el cuerpo realizar esa curación si no se le da un agente externo, si no se le da un medicamento, si no se le proporciona algo. Bueno, yo creo que no es una cuestión de que el cuerpo haya perdido su capacidad como tal, no es una cuestión de que el cuerpo ya no tenga esa capacidad de curarse a sí mismo, sino yo creo que hay que entender ciertas cosas que han pasado y ciertas cosas que incluso la ciencia hoy está comprendiendo, la ciencia médica, la ciencia en general, que antes no se sabían, precisamente, probablemente porque no se tenía también la tecnología para hacer experimentos que hoy en día se hacen. Entonces yo creo que por eso es importante que las personas vayan actualizándose, vayan sabiendo ciertas cosas que a veces no se difunden, no se viralizan en esta cuestión de los medios de comunicación, que a veces ahí están en internet, pero si no, no es uno el que le entra cierta curiosidad y va y busca la información, ahí está y nadie la ve. Yo creo que por eso es muy importante empezar a hablar de esas cosas que hoy en día ya se saben y que no se difunden. Eh, bueno, entonces vamos a seguir. Un saludo pero ahí veo una persona que está conectada ya, que nos está acompañando. Un saludo para la persona que esté conectada. Ojalá por ahí nos salude para saber quién es. Me da mucho gusto que se conecten y bueno, es siempre compartir y que haya una interacción con las personas. Ayuda a difundir más información. Siempre hay gente que tiene información valiosa que a veces uno no ha visitado. Y bueno, precisamente como les decía, bueno, soy una persona que se ha cuestionado mucho esta parte, la lucha contra las enfermedades, qué pasa, porque cada vez pareciese que hay enfermedades más complicadas, más mortales, más difíciles de que exista una curación. Y es por eso que me ha interesado mucho en investigar temas de salud. Como les decía, también esta parte de que el cuerpo se cura a sí mismo, también lo escuché alguna vez de un biólogo molecular estadounidense que se llama Bruce Lipton. Él escribió un libro que se llama La biología de la creencia y bueno, él comenta su experiencia de que él como un catedrático en una universidad pues enseñaba la medicina como se ha enseñado tradicionalmente desde hace mucho tiempo, pero él con unos experimentos empezó a descubrir que ciertas cosas que siempre se habían creído dentro de la medicina no son así. Y bueno, pero desgraciadamente a veces en las universidades es difícil que se cambien los, este, las materias o las cosas que se enseñan. A veces están muy cerrados en cuestión. Sobre todo, bueno, también hay que entender que cuando algo se descubre lleva un cierto proceso, un cierto tiempo en que otras personas tienen que investigarlo para poder comprenderlo bien y poder en un momento dado enseñarlo. No es una cuestión solamente de que no quieran. Entonces, pero a veces para eso puede pasar mucho tiempo. Entonces él ha decidido llevar este conocimiento a las personas y y poder difundirlo de otras maneras sin que tenga que ser necesariamente por un medio, una educación tradicional. Entonces, una de las cosas que yo he visto últimamente es que
existe hoy en día una aparente normalización de los síntomas que a veces presentamos. A veces hay personas que uno puede ver que no se encuentran muy bien de salud y cuando uno les pregunta cómo se encuentran, dicen, no, pues me encuentro muy bien, estoy súper bien. Y uno les puede hacer el comentario, oye, pero te veo un poco mal en ese sentido de salud. Y a veces dicen, no, es normal, es que pues ya tengo este padecimiento o tengo este padecimiento, pero además en mi familia también se tiene, entonces es normal que yo lo tenga, o es la edad, o fíjate que pues el clima va a cambiar y siempre que va a cambiar el clima yo tengo ciertos padecimientos, entonces hay una como cierta normalización de los síntomas que ya parece ser que es normal que tengamos ciertos padecimientos, ciertos dolores, ciertos síntomas a ciertas edades. Y bueno, la realidad es que realmente no es necesariamente así. También si lo vemos desde otro punto de vista, no todas las personas les pasa exactamente igual. No todas las personas de la misma edad tienen los mismos padecimientos. No todas las personas de una familia tienen los mismos padecimientos. Entonces, pero desgraciadamente hay como una cierta normalización. Bueno, lo que yo le llamo una normalización. Hacemos los síntomas normales. Pareciese que es normal. Una vez escuchaba también en YouTube precisamente de otra persona que contaba, bueno, que cuando a uno le duele una rodilla, mucho una rodilla, ¿por qué no se cuestiona a uno que si camina precisamente con las dos piernas, por qué no le duele a uno las dos rodillas? ¿Por qué el problema es solamente en una y no en la otra? Entonces, yo creo que son preguntas que a veces incluso parecen preguntas tontas, pero sí es importante hacernos, ¿verdad? Porque tiene razón, o sea, caminamos con las dos piernas, las dos piernas caminan la misma distancia, dan prácticamente los mismos pasos y resulta que siempre le duele a uno una rodilla y no a la otra. Y a veces lo normalizamos, creemos que es normal, que es la edad, que tal vez porque alguna vez tuvimos un golpe ahí y así nos pasa, ¿no? Empezamos a vivir con normalidad nuestros síntomas y los hacemos parte de nosotros como algo que no, que no afecta. Y en realidad deberíamos de ver más hacia esa parte, ¿verdad? Deberíamos de no hacerlo normales, de cuestionarnos más por qué nos están pasando ciertas cosas. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, no sé por qué a veces a mí ciertas experiencias con los doctores me han hecho cuestionarme ciertas cosas. Alguna vez que llegué a ir a un doctor, me parece que iba yo como muy enfermo de la garganta esa vez. Llego con el doctor y bueno, las clásicas preguntas que te hacen primero es, ¿qué síntomas tienes? Y ya tú le comentas, pues, tengo tal síntoma. Y después me preguntó el doctor, ¿qué creía yo que era lo que tenía? Y ahí fue donde yo me cuestioné, bueno, pues precisamente a veces uno va al doctor a que le digan qué es lo que uno tiene y de repente un doctor te pregunta qué crees que tengas. Bueno, entonces, no sé por qué a mí ese tipo de cosas a veces me hacen preguntarme muchas cosas. No sé si todos se lo pregunten. Yo sí me he hecho muchas preguntas. Y una de las cosas que sí yo tengo claras hoy en día es que también dependiendo de la enfermedad, a veces los doctores lo primero que van a hacer es buscar un factor externo para tu enfermedad. Sobre todo, bueno, dependiendo el tipo de síntoma, van a buscar un factor externo, si el clima, si comiste algo, si te expusiste a algo. Entonces hay como dos, para la medicina existen como dos factores, un factor externo, algo externo que te está provocando una enfermedad, o un factor interno, que es algo dentro de tu cuerpo que está provocando que tengas una enfermedad. Entonces yo he notado que existen esas dos diferencias, existen factores externos y existen factores internos. Entonces lo que quisiera hablar más que nada el día de hoy es precisamente, primeramente de esto, de estos factores. Tenemos como un factor siempre un factor externo o un factor interno que nos va a provocar un síntoma, una enfermedad. Y dentro de estos factores externos, bueno, pues tenemos obviamente la contaminación, toda esta parte de que ya el medio ambiente ya no es el mismo, ha ido cambiando, se ha ido contaminando más por diferentes medios, tanto el aire como el agua, los alimentos, con toda esta parte de los pesticidas, se han ido contaminando. Entonces el medio ambiente es algo que ha cambiado y que es un factor. No en todas partes el medio ambiente es igual,
Pero también hay que cuestionarse un poco que si todos viven en un cierto medio ambiente, ¿por qué no todos se enferman de lo mismo? Entonces, sí, el medio ambiente es un factor que hay que tener en cuenta, pero bueno, hay otras cosas más. Pero hay que tener claro que existe este factor interno, otro externo, perdón. Otro factor externo sería la alimentación. La alimentación obviamente también ha cambiado mucho con el tiempo. Como les decía ahora, las verduras o los animales se les proporciona ciertos pesticidas o hormonas a los animales, y esto hace que ya la calidad de las cosas ya no sea la misma, y es algo que a veces también no lo podemos controlar. Nosotros confiamos en que lo que estamos ingiriendo tiene un cierto control de calidad, pero en realidad, bueno, no lo podemos saber. Y también influye, ¿no? Influye en la salud. Es importante tener bien visualizado este factor. Y bueno, otro factor externo muy importante es la radiación. Bueno, hoy en día todos, ¿quién no está expuesto a la radiación de las televisiones, de los celulares, de todos los equipos electrónicos que utilizamos? Cada vez son más y más los que tenemos. Y bueno, todo esto ocasiona una cierta radiación que también es un factor externo que nos va a hacer que podamos tener un efecto en nuestra salud. Y el otro factor externo de lo que se habla también mucho es el estrés. Y el estrés hoy en día, bueno, obviamente es muy alto a veces para las personas. Vivimos sometidos a mucho estrés, o hemos aprendido a someternos a mucho estrés. Y ese es uno de los factores externos que se hablan hoy en día, que es el más importante. Aunque bueno, aquí yo siempre este factor lo pongo entre comillas como externo, y hago la pregunta a muchas personas con las que a veces comparto ciertas cosas. Bueno, ¿el estrés es un factor externo o es un factor interno? En realidad ahí habría que analizar realmente, entender bien el estrés. Es algo que obviamente voy a tratar de hablar más adelante de este factor, y de que visualicemos si es realmente un factor externo o un factor interno en nuestra vida. Pero bueno, es otro de los factores que está ahí muy importante. Y después, si nuestros síntomas no provienen más o menos de esos factores externos que les comenté, pues bueno, el médico irá a buscar un factor interno. El factor interno generalmente viene a ser la genética, viene a ser nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico está muy bajo o está muy alto, nos puede provocar enfermedades. Y el otro es el estrés oxidativo que tienen las células. Cuando las células empiezan a oxidar en un proceso de oxidación, ya no van a funcionar al 100%, ya no van a hacer sus funciones normales, va a haber un déficit de proteínas en el cuerpo, y bueno, esto va a provocar que empiecen también ciertos síntomas. Entonces, los doctores van a empezar a buscar en esos factores, pero uno de los factores que se ha vuelto como muy relevante para las personas es la genética. Y muchas veces a todo lo achacamos, o todo se lo adjudicamos a la genética. Muchas veces incluso bromeando a veces decimos, es que es mi genética, la genética de mi familia, y desgraciadamente tengo esta genética, y bueno, pareciese que a veces la genética es la culpable de la mayoría de las enfermedades, sobre todo las más graves. Pareciese que la genética es la culpable, ¿no? Entonces, tenemos estos factores, tenemos factores externos, tenemos factores internos, y yo creo que habría que comprender bien esta parte, tener claro y tener claro que el estrés realmente sí es un factor externo o un factor interno, que es parte de lo que voy a tratar de irles compartiendo, de ir sabiendo el estrés realmente qué es y cómo actúa en nuestra salud, y toda esta parte, porque para mí es el factor que está faltando que comprendamos, que es el enlace entre lo que es el factor externo y el factor interno de la salud. Y bueno, hablando de factores externos, por ahí hay me gusta mucho a veces hablar esta parte, aunque suena un poco pues sí, digamos que a hacer trampa en este sentido a mí me gusta eliminar la parte de los factores externos, un poco con lo que dijo el Maestro Jesús. Si para los que han leído un poquito la Biblia, bueno, el Maestro Jesús alguna vez se le reclamó que cuando comían sus apóstoles
no se lavaban las manos para comer. Entonces vinieron otras personas, otros judíos, no recuerdo si eran los fariseos, discúlpeme, esta parte no la recuerdo, pero alguien le reclamaba a Jesús que por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer como todos. Y bueno, lo que contestó Jesús al final dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, bueno, aquí prácticamente Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que sale del interior, pero se refería más bien a lo que sale del corazón. Entonces, con esto básicamente se podrían eliminar los factores externos como algo que realmente afectan a la salud. No estoy diciendo que realmente esto no afecte lo externo, como les comentaba, pero bueno, parece, a veces tendemos a separar las cosas y como conocimientos muy separados, lo religioso de lo científico, de lo médico. Pero yo creo que esto es importante, por todo para mí es importante que lo tengamos claro, que desde hace mucho tiempo ya alguien lo dijo, que los factores externos no son los que contaminan al hombre. Entonces, quiero establecer esto desde un principio primero para después explicar por medio de otros datos científicos, porque creo que esto realmente es así. Hoy en día yo creo que con todos los avances de la ciencia que se tienen hoy en día, ya podemos saber que esto que se decía, que esto que decía Jesús en la Biblia, este conocimiento es algo muy importante tener claro. No es lo que contamina al hombre, no es lo que entra por la boca, más bien lo que sale de uno es lo que va a contaminar al hombre. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque quisiera hablar de la relación, ya para terminar el día de hoy, vamos a hablar de algo que es importante, la relación de causa y efecto, que es lo que causa la enfermedad. Yo quisiera más que nada en este primer video empezar a plantear ciertas preguntas o ciertos cuestionamientos, que todos nos empecemos a cuestionar ciertas cosas para entonces poder comprender más adelante lo que les pueda compartir. Y bueno, generalmente para un médico, para la medicina, la causa va a ser ya sea este factor externo que les comentaba, la contaminación, la radiación, la mala alimentación, el estrés, ese va a ser la causa de la enfermedad. O va a ser un factor interno, la genética, el sistema inmunológico, lo que esté pasando en nuestras células, etc. Eso va a ser la causa de la enfermedad. Y bueno, tal vez no es así. Eso es lo que hoy en día mucha gente se está cuestionando. Tal vez esa no es la causa. Tal vez ese es parte del efecto y la causa es algo más, lo que está causando. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque yo creo que todos vemos, por ejemplo, hablando de un problema de alimentación, por ejemplo, dos personas que coman generalmente igual, que tengan una alimentación muy similar y que una esté con un exceso de un sobrepeso, por ejemplo, y otro no. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Va? ¿Es la comida lo que está haciendo ese factor? ¿O qué es lo que está haciendo que una persona tenga un síntoma en su cuerpo, un padecimiento, y otra persona no? Y bueno, ahí muchas veces es cuando la medicina o las personas ya por default nos vamos a pensar en algo interno, en la genética, como la causa. Bueno, y sí, bueno, tal vez ambos pudieran ser la causa, en lo externo, la comida, o lo interno, la genética, pero como les comentaba, bueno, tal vez no es, ese es el efecto. Quizás la causa es algo que es un poquito más complicado a veces de comprender. Tal vez la causa es esa necesidad que a veces una persona tiene por consumir ciertos alimentos. Entonces la persona busca consumir ciertos alimentos y esos alimentos son los que le están provocando un sobrepeso, por ejemplo, hablando del sobrepeso específicamente. Entonces quizás la comida no es la causa, quizás la genética no es la causa, sino son parte de un efecto, y la causa es esa necesidad que surge en la persona, y esa parte es la que a veces tenemos que llegar a comprender. Y
y hoy en día es lo que la ciencia más o menos nos está explicando, que la causa a veces es algo más, no es tan sencillo como decir un factor externo o un factor interno, sino que esos factores son parte ya del efecto y la causa es algo más que nos está llevando a las enfermedades. Entonces hay una relación de causa y efecto que debemos de analizar bien, qué es realmente lo que está causando nuestra enfermedad y si lo que tenemos como enfermedad es el efecto, no es la causa, que la genética no es la causa de nuestra enfermedad, que el sistema inmunológico no es la causa, sino que hay una causa más allá que está provocando que todo eso tenga una variación. ¿Por qué? Porque como les comentaba en un principio, bueno, algo que se aprende, que les enseñan a los médicos desde un principio es que el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Entonces, si no lo está haciendo, ¿qué es lo que está pasando? Pero además si tiene la capacidad de curarse, porque está habiendo una enfermedad en el cuerpo. Entonces tal vez la enfermedad sea más bien también como una señal que el mismo cuerpo nos da para avisarnos de algo y nosotros lo estamos viendo como, como algo malo que está pasando en el cuerpo y quizás la enfermedad no es realmente algo malo que esté pasando en el cuerpo, sino es algo que nos está avisando. Y muchas veces no hemos aprendido a escuchar cuando el cuerpo nos está avisando y quizás llegamos a una enfermedad ya de mayor gravedad precisamente porque no hemos sabido escuchar a nuestro cuerpo cuando nos daba pequeñas señales y cuando nos estaba dando ya ese aviso de que algo pasaba en nosotros. Entonces, eso es lo que quisiera plantear como reflexión, que a veces llegamos a culpar a esos factores externos o internos como la causa de nuestra enfermedad y creemos que además son factores que no los podemos controlar. Nosotros no podemos controlar la genética, no la hemos escogido, hemos nacido con esa genética, no podemos controlar nuestro sistema inmunológico, podemos hacer cosas para que esté mejor, sí, pero realmente no lo podemos controlar en el sentido de que no es algo que podemos ver de manera material, no es algo que solamente nos damos cuenta si está muy alto o muy bajo cuando hemos presentado un síntoma. A eso me refiero con que no lo podemos controlar. Tampoco podemos controlar la oxidación de las células porque tampoco las estamos visualizando. Cuando ya presentamos un síntoma es cuando nos dicen que tal vez nuestras células ya no están funcionando muy bien. Bueno, entonces no lo podemos controlar realmente. Y los factores externos, pues tampoco los podemos controlar. Podemos controlar tal vez qué es lo que estamos comiendo en casa, pero no podemos controlar realmente cómo es que los han preparado esos alimentos, cómo han cosechado esos alimentos, cómo han alimentado esos animales. La contaminación, bueno, podemos hacer cosas para contaminar menos, pero no podemos controlar a los demás para que contaminen más, o contaminen menos, perdón. Entonces, tampoco tenemos un control realmente sobre esos factores. Igualmente, así la radiación, podemos intentar estar menos expuestos a la radiación, pero no podemos controlar que los demás no nos expongan y vivimos en un mundo en que, bueno, ya estamos sometidos a muchos factores externos. Esto también hay que comprenderlo. Todo esto ha ido cambiando en la evolución del tiempo y bueno, quizás por eso también es que nos han afectado más hoy en día. Pero en realidad, bueno, el cuerpo debería, más bien no debería, tiene la capacidad de adaptarse y esa es la parte que debemos de cuestionarnos, ¿verdad? ¿Por qué el cuerpo no se está adaptando? ¿Qué está pasando con el cuerpo? ¿Cuál es la verdadera causa de que no se esté adaptando? O quizás cuál es la verdadera causa que está afectando que no se adapte, que no permita adaptarse. Y para mí lo importante es que la clave de la salud en todos está en uno mismo. Uno mismo es quien comprendiendo mejor el cuerpo, cómo reacciona, cómo funciona, todo lo que les comentaba que hoy en día se sabe, bueno, podemos realmente hacer que nuestro cuerpo esté mucho mejor, más saludable y, y no buscar como culpable un factor externo, un factor interno, porque además a veces nos llegamos a sentir como víctimas de la enfermedad, precisamente porque no podemos controlar estos factores y somos como víctimas. Simplemente la enfermedad es algo que sucede y nosotros no tenemos el control, no podemos hacer nada, tenemos simplemente que hacer lo que, lo que los médicos nos dicen. Muchas veces los médicos nos tratan
una enfermedad, pero tampoco es una garantía el tratamiento que nos den. Entonces estamos con la esperanza de que este tratamiento funcione, pero realmente a veces nos llegamos a sentir como víctimas, como que no podemos tener el control de la situación y que la salud es algo que no depende de nosotros. Estamos expuestos a factores externos, factores internos, de los cuales no tenemos el control y que nosotros no tenemos nada que ver. Y vivimos como esa parte como victimismo. Desafortunadamente tuve esta genética, desafortunadamente estuve expuesto a tales cosas. Y entonces yo creo que son parte de las cosas que yo planteo primero como reflexión, que todo el mundo empiece a cuestionarse. Es importante que cuando nos empecemos a cuestionar más y más las cosas, vamos a ir encontrando que hay mucha información y muchas respuestas que nos pueden dar una visión diferente de la salud. Y bueno, ya nomás para terminar les voy a platicar. Muchas veces, como les comentaba, aludimos a la genética como la causa de lo que nos está provocando cierta enfermedad. Y bueno, les voy a platicar sobre un estudio, una investigación que se hizo en gemelos idénticos. También son llamados gemelos monocigóticos porque ambos provienen de una misma célula, entonces comparten el mismo ADN porque han surgido del mismo óvulo y de un mismo espermatozoide. ¿Cuál fue el experimento o el estudio que se hizo? Bueno, se estudiaron a estos gemelos. Al nacer se les hace una prueba de ADN y bueno, se ve que el ADN es idéntico en ambos, que ambos tienen exactamente el mismo ADN, han surgido de la misma célula, han surgido del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, como les decía, son gemelos totalmente idénticos. Pero ¿qué pasa? Bueno, ambos se van desarrollando pues, en el mismo hogar, van recibiendo la misma educación, pero de repente, aunque vivan en el mismo medio ambiente, pues no todos van teniendo exactamente la misma experiencia. Entonces uno de estos gemelos de repente enferma, se pierde un año de su escolaridad, el otro continúa con su escolaridad, entonces quedan desfasados un año y de ahí empiezan a vivir cosas diferentes. El que se queda retrasado empieza a cambiar de amistades, empieza a perderse un poquito en el camino, empieza a tener una vida diferente. Cuando crece empieza a fumar, empieza a beber, empieza a descuidarse. Entonces cambia mucho su vida, mientras el otro que continuó tiene una vida muy diferente, tiene mejores hábitos, es más saludable, realiza una carrera, estudios de universidad y bueno, tiene una vida muy diferente, que con el tiempo se separan. Uno se queda a vivir en la ciudad y el que era más saludable se va a vivir al campo. Entonces, al cabo de, ya cuando son adultos, estos gemelos, uno fallece de un cáncer en el pulmón y el otro, bueno, continúa con vida. Entonces, aquí lo que la ciencia pudo verificar es en la vida adulta, se les hizo una prueba de ADN a estos gemelos y resulta que el ADN era diferente en uno y en otro. Entonces ahí es donde la ciencia se removió un poco en todo lo que sabe, porque si los dos al nacer tenían exactamente el mismo ADN, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando eran adultos ya no tenían el mismo ADN. Se supone que el ADN no cambia, o eso es lo que se creía hasta hace mucho tiempo. Entonces, esto que les comento se llama la historia de Juan y David, de dos gemelos idénticos. Viene en un libro del genetista Manel Steller, es un genetista español. El libro se llama No soy mi ADN. Bueno, ahí es donde él explica con esta historia, a base de todos los estudios que él ha hecho, de cómo el ADN cambia con el tiempo. Y bueno, está claro que tiene mucho que ver el medio ambiente o la forma que uno se va desarrollando, los hábitos. Entonces, al momento que dos gemelos nacen, dos gemelos idénticos y tienen el mismo ADN, pero conforme empiezan a crecer, empiezan a vivir experiencias diferentes, todo esto puede ir haciendo que se modifique el ADN. Por eso es que uno puede presentar unos síntomas y el otro no. También se habla de que en este mismo libro explica este genetista, es uno de los genetistas más importantes hoy en día. Habla de otro tipo de caso de dos gemelos en el que
dos tienen una son propensos por genética a tener una determinada enfermedad, y entonces, pero no los dos la desarrollan al mismo tiempo. Uno la desarrolla más joven que el otro. Entonces, bueno, ¿por qué si los dos son gemelos idénticos, tienen el mismo ADN, tienen la misma información en el ADN, por qué no enferman al mismo tiempo? Todas estas son cosas que ya hoy la ciencia ha investigado mucho, se ha cuestionado mucho en cuestión del ADN. Hubo un tiempo en que se pensaba que el ADN era el que lo determinaba todo, que el ADN determinaba el destino de las personas, porque determinaba el destino de las células. Y hoy en día ya no, hoy en día ya hay mucha información que nos dice que no es así. Entonces esto es de lo que les voy a compartir en los siguientes videos. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Es mucha información, no quiero soltar así toda la información porque de repente uno se satura. Lo que quería primero era plantear estas preguntas, ir estableciendo estas cosas, hablar de los factores externos, factores internos, tenerlos claros porque vamos a ir viendo realmente en qué medida y cuáles son los factores que realmente nos afectan más. Y quería contarles precisamente esta historia del libro de Manel Steller, No soy mi ADN, porque es ahí donde nos empieza a plantear que tal vez el ADN no es tan culpable como a veces creemos. Creemos que muchos tienen el pensamiento de que el ADN es el verdadero culpable de todas las enfermedades o de la mayoría de las enfermedades, y que pues desgraciadamente nacimos con ese ADN y no se puede cambiar. Hoy en día la ciencia ya empieza a decir que sí, el ADN se puede cambiar, hay maneras de cambiarlo, hay maneras de que se corrija, y eso es básicamente es muy importante. En el siguiente video voy a hablarles un poco acerca de lo que es el determinismo genético, porque yo creo que es importante tenerlo claro, lo que en su momento fue, o lo que se ha llamado el determinismo genético, lo que les comentaba, que el destino de las células era determinado por el ADN. Esto fue lo que surgió cuando surgió toda la teoría celular y la cuestión del ADN. Y bueno, hoy en día se tienen ya las bases para decir que todo lo que fue el proyecto del genoma humano y el determinismo genético prácticamente es falso. Hay un error en la medicina en ese sentido. En su momento, pues bueno, fue algo revolucionario porque se estaba apenas comprendiendo lo que era el ADN. Y bueno, es normal que a veces este tipo de cosas sucedan. Lo que no es normal, o que no es que no se difunda las cosas como a veces se deberían de difundir. Muchas personas crecieron con esta idea del todo el ADN lo determina todo, y bueno, hoy en día hay muchas personas que comienzan a decirlo, no es así, pero obviamente hay mucha resistencia de muchas personas a creerlo. ¿Por qué? Porque pues durante mucho tiempo escucharon la información contraria. Entonces en el próximo video voy a tratar de compartirles esta parte del determinismo genético, empezar a ver qué fue lo que ha fallado, el error de la medicina, y qué es lo nuevo que se sabe hoy en día en relación al ADN, a todo lo que es la genética. Y eso es lo que vamos a compartir, y vamos a ir llegando al final de esta serie de videos. Quiero llegar precisamente a tratar de compartir, de dejar claro cuál es realmente la clave de la salud, qué es lo que podemos llegar a saber y a comprender para que todos podamos ser responsables de nuestra salud y dejar de sentirnos como víctimas de que somos personas que no tenemos nada que ver con nuestra enfermedad y que no podemos hacer nada. No hemos tenido nada que ver con la enfermedad y no tenemos nada que ver con la curación. Ha sido un factor externo o interno que no podemos controlar lo que nos hizo enfermar, y tenemos que recurrir a un factor externo para que nosotros lleguemos a esa curación. Yo creo que es importante porque muchas personas, como les comentaba, durante el tiempo que tengo compartiendo con personas, bueno, se llegan a sentir desesperadas, porque sienten que no pueden hacer nada, que todo depende de lo que hagan otras personas. Y bueno, todos podemos hacer algo por nuestra salud, pero que la salud es algo que definitivamente depende primeramente de nosotros. Y conforme comprendamos más esta parte, yo creo que
que la salud de cada uno puede tener un impacto muy diferente en nuestra vida. Y bueno, eso es más o menos lo que les quería compartir el día de hoy. Es algo de información, es primero empezar a cuestionarse, empezar a hacerse preguntas, empezar a salir de ese paradigma en el que vivimos a veces. Durante toda la humanidad se han ido rompiendo paradigmas, siempre ha habido alguien que viene y hace que evolucionemos sin conocimiento. Bueno, hoy en día hay muchas personas que están compartiendo información que nos van a hacer salir de ese paradigma del victimismo en cuestión de las enfermedades y de darnos cuenta, ¿verdad?, de que hoy en día se saben muchas cosas que se han descubierto, que ya los científicos han descubierto, que desafortunadamente esa información aún no llega a nosotros, no en la manera que tal vez sería la más adecuada. Hay información que no se viraliza, que no, en los medios no está ahí siempre. A veces te dan un poquito de información, pero realmente no se toca más el tema. Y bueno, hay muchos libros, muchos videos en YouTube que nos van a ir enseñando cómo las cosas han cambiado, todo el conocimiento nuevo que hay y cómo vamos a poder comprender más la salud. Y yo creo que todos vamos a poder tener una mejor salud en base a todo eso que hoy en día se sabe. Bueno, entonces era lo que les quería compartir el día de hoy. Esperemos pronto pueda realizar la segunda parte de esta información de salud para que podamos ir avanzando y podamos ir comprendiendo muchos, como les decía, muchas cosas que hoy en día ya se saben, de las que ya muchos hablan y que desafortunadamente a veces no se les da voz. Ahorita ya les di, yo creo que cada uno tiene que también ir investigando. Es importante que cada uno se dé un tiempo de investigar. Y como les decía, bueno, les di dos nombres el día de hoy. Uno es Manel Steller, él es un genetista muy reconocido en el mundo, es español. Y el otro es Bruce Lipton, un biólogo molecular estadounidense que también se dedica mucho a difundir la información. Manel Steller escribió No soy mi ADN, el libro No soy mi ADN, y Bruce Lipton escribió el libro La biología de la creencia, donde hablan de todo esto que han ido descubriendo y que tratan de hacer llegar a muchas personas. Y bueno, yo quiero ser simplemente alguien que comparte esta información para que otras personas investiguen por su cuenta y vayan aprendiendo muchas cosas que hoy en día se saben. Bueno, les mando un saludo a todos, a los que se llegaron a conectar. Por ahí vi que estaban conectados algunos, les agradezco que se unan. Como les decía, me gustaría en un momento dado poder interactuar más con todas las personas. Si se conectan y tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren compartir alguna información, yo soy encantado de investigar lo que me compartan. Me gusta mucho investigar. Y si alguien tiene alguna información por ahí que pueda complementar todo esto que les voy compartiendo, pues yo encantado de ver esa información y de poder integrarla a todo a lo que yo he ido aprendiendo. Les mando un saludo y que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.